Buenas tardes, estimados clientes. Un gusto dirigirnos a ustedes y darles la bienvenida a nuestra capacitación virtual de control de calidad en pintura electrostática con la colaboración de Axalta. Hoy en breve vamos a tener presente a nuestra ingeniero, la Andrea Villa Jamaica, la cual es asesora técnica en recubrimientos. Nos brindará detalles sobre los procesos de calidad que son importantes y necesarios para nuestro producto final. Andrea, agradecerte por la participación en este espacio. Contamos contigo para estos temas importantes que son de mucha ayuda para nuestros clientes. Esperamos sigamos en colaboración de esta manera para comprometernos con el desarrollo de nuestros clientes. Antes de comenzar, algunas reglas. Por favor, se les agradece mantener el micro apagado. En caso tengan alguna consulta, pueden dejarla allí al chat o también al finalizar pueden hacer sus preguntas. ¿Ya? Les agradeceremos mucho no interrumpir al ponente. ¿Ya? Muchas gracias. Le vamos a dar el pase al ingeniero Andrea. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Andrea Villa, como ya me presentaron, soy supervisor técnico del área de todo lo que tiene que ver con la parte técnica y de soporte en Axalta. Nosotros somos fabricantes de recubrimientos en polvo y bueno, estamos muy contentos de poder formar parte de este tipo de actividades, ¿no? Porque para nosotros es muy valioso poder entregar nuestro conocimiento a todas las personas que adquieren nuestros productos, a todos nuestros clientes. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Les voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman que la están viendo. Denme un momento. ¿Me escuchan bien? ¿Ven mi pantalla? Por favor, me confirman. Como les comentaba, para las personas que no me conocen, mi nombre es Andrea Villa. Soy supervisor técnico de Axalta y bueno, hoy vamos a trabajar de la mano con ustedes realizando una capacitación sobre todo en el control de calidad de los recubrimientos en polvo. ¿Listo? Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con aquellas pruebas que se le hacen a las piezas, tanto antes de pintar como después de pintar. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a mencionar aquellas pruebas que son fundamentales para el control de calidad de los recubrimientos en polvo. ¿Listo? Entonces, a medida que vamos transcurriendo la presentación, pues quiero que se empapen un poco de estas pruebas y si tienen alguna duda, por favor, la comentamos al final. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar. Como les comentaba, vamos a hablar del control de calidad de los recubrimientos en polvo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el control de calidad? El control de calidad se resume en pocas palabras en esas pruebas que se deben realizar para garantizar que nuestra pieza está cubierta de una manera adecuada y que la podemos utilizar adecuadamente y la podemos exponer a condiciones ambientales teniendo la seguridad de que no vamos a perder nuestra pieza por acción de la corrosión o algún otro tipo de agente contaminante. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a hablar un poco de esos recubrimientos en polvo, ¿sí? Quiero que empecemos por esta parte porque uno muchas veces maneja una pintura en polvo, pero no conocemos realmente por qué le dicen así o por qué se llama así. ¿Listo? Entonces, un recubrimiento en polvo, ¿qué es? Los recubrimientos en polvo, como su nombre lo dice, son aquellos materiales que sirven para recubrir una pieza. Esta pieza, lo que le hacemos, digamos, al recubrirla con el recubrimiento, es buscar darle protección y decoración, ¿sí? Pero, ¿por qué no lo hacemos con una pintura en polvo? ¿Por qué tiene que ser pintura líquida? ¿Por qué no lo hacemos con pintura líquida? Porque tiene que ser con pintura en polvo. Bueno, ¿por qué? Porque estos recubrimientos tienen unas características específicas que lo que hacen es que no solamente seamos amigables con el medio ambiente, sino también le demos un valor más alto a las piezas que recubrimos. ¿Como cuáles? Son 100% sólidos, es decir, que cuando ustedes reciben las cajas de nuestros productos, en realidad reciben polvo, ¿sí? ¿Por qué? Son 100% sólidos porque nosotros en nuestra fabricación no utilizamos ningún tipo de solvente, ¿listo? Por eso se llaman recubrimientos en polvo.
¿Por qué no utilizamos ningún tipo de solvente? Porque nosotros utilizamos unos procesos los cuales con ayuda de mezcla y ayuda de temperatura podemos lograr fabricar este tipo de pinturas, ¿sí? Entonces, esa es su característica principal, son 100% sólidos, es decir, que en este caso nos vamos a olvidar de todo lo que tiene que ver con solventes, agua, sustancias químicas para disolver absolutamente todo. ¿Listo? Estos recubrimientos en polvo necesitan una forma de aplicarse, ¿sí? Porque como no tenemos un solvente, ¿cómo lo vamos a aplicar? Bueno, ellos, como ustedes ya bien saben en sus procesos, necesitan equipos electrostáticos. ¿Por qué? Porque ellos, a través de estos equipos, tienen un vehículo, ¿sí? Una vía por donde transitar para poderse adherir a la superficie. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, pero para yo poder hacer eso necesito piezas específicas. En este caso, los recubrimientos en polvo se pueden aplicar en superficies metálicas, ¿sí? No quiere decir que solamente podamos aplicar en superficies metálicas, sino que por lo general se aplican en este tipo de piezas. ¿Por qué? Porque son piezas conductoras. Entonces yo puedo generar a través de estos equipos electrostáticos y mi pieza conductora una vía o un campo eléctrico que me permita cargar el polvo, cargar la pintura y que ella pueda transitar hacia la pieza. ¿Sí? Entonces, por eso es necesario tener este tipo de equipos para poder manipular estas pinturas, ¿sí? Y bueno, ustedes dicen, listo, yo la aplico, perfecto, pero si yo le paso la mano, el polvo se cae, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos, su base principal son resinas, estas resinas son polimérico. Al ser de tipo polimérico, ¿qué sucede? La acción de la temperatura para poder formar una capa fina, ¿sí? Una capa con bastante extensión, que es lo que ustedes ven al final de su proceso. Ya cuando se pintan todas las piezas, pasan por el horno de curado. Bueno, cuando pasan por el horno de curado, sucede una reacción de polimerización y por eso es que ustedes ven este tipo de, de películas finas sobre la pieza. ¿Listo? Otras características principales al ser polvo al ser 100% sólidos, pues nosotros podemos aprovechar entre un 95 y un 98% de estos materiales, cosa que no sucede con la pintura líquida, ¿sí? Porque cuando yo aplico, por ejemplo, con un aerógrafo, todo se me dispersa en el ambiente. Porcentajes de aprovechamiento mucho más altos, ¿sí? ¿Esto en qué se convierte? En buenos rendimientos, en ahorros de energía, de consumo de productos, de mano de obra, ¿sí? Porque tengo equipos especializados que me pueden permitir recuperar mi polvo, ¿listo? Entonces, en general, estos son los recubrimientos en polvo. Con eso, cuando ustedes les pregunten, bueno, pero listo, una pintura en polvo, ¿qué es? Ustedes ya pueden argumentar por qué utilizamos un recubrimiento en polvo, ¿listo? Entonces, ahora como ya conocemos el concepto general, vamos a hablar de dos etapas. Vamos a hablar del control de calidad cuando yo estoy utilizando un polvo, o sea, la pintura cuando está en polvo, y voy a hablar del control de calidad cuando tengo ya mi película curada, ya la pintura aplicada sobre la pieza. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar por el control de calidad del polvo. Entonces, nosotros aquí en nuestro laboratorio, cuando fabricamos un producto en polvo, tenemos en cuenta unas pruebas de control de calidad, cuáles son como las más importantes, ¿no? Porque detrás de ellas, pues hay muchísimas más. Pero, ¿cuáles vamos a analizar acá? Primero, la gravedad específica o la densidad. Segundo, humedad. Tercero, fluidificación. Y cuarto, granulometría. Entonces, la idea es que estas son las pruebas que no solamente nosotros utilizamos en nuestro proceso, sino que las podemos aplicar también en el control de calidad de su proceso. Entonces, ¿qué vamos a empezar a ver? Cada una de estas pruebas, cómo las podemos utilizar nosotros en nuestro proceso. ¿Listo? Primero, tengan presente que no necesitan tener pues un laboratorio súper especializado, con los equipos, mejor dicho, más costosos. No, de hecho, nosotros también como operadores podemos realizar control de calidad de nuestros recubrimientos en el sitio, en el proceso, ¿sí? En las etapas del proceso. Entonces,
Eso es lo que queremos enfocar nosotros en este momento, que no vean que solamente el laboratorio es el área externa y nadie más puede hacer control de calidad. No. Entonces vamos a empezar a pasar por cada una de estas pruebas. ¿Listo? La primera, granulometría. Como su nombre bien lo dice, granulometría es estudiar el tamaño de partícula que trae la caja de polvo, los 25 kilos de polvo que me llegan a mi planta, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve este control de calidad? Si yo no tengo buena granulometría en mi polvo, yo no voy a poder aplicar adecuadamente, ¿sí? ¿Cómo me puedo dar cuenta de esto? La prueba de granulometría principalmente es determinar la distribución de ese tamaño de partícula de todas las partículas que vienen en el polvo, ¿sí? Eso me da un tamaño promedio. Entonces, eso es lo que yo estudio. ¿Qué necesito saber? Si mi polvo tiene buen tamaño de partícula, eso donde lo puedo ver. Por ejemplo, cuando yo aplico, no sé si ustedes han visto que cuando el polvo tiene algún tipo de defecto o alguna inconsistencia, la pistola empieza a tener intermitencias en su aplicación, es decir, que yo voy aplicando y no tengo un flujo de polvo constante, sino que empiezo como a ver intermitencias, ¿sí? Ese puede ser, por ejemplo, un defecto, ¿sí? Otro defecto, si en el almacenamiento de los recubrimientos en polvo no los tengo en un espacio que tenga condiciones controladas, que voy a tener aglomeraciones de mi producto, ¿sí? Entonces, esas aglomeraciones van a cambiar el tamaño de partícula del polvo. ¿Y qué van a hacer? Que yo pueda tener nuevamente inconsistencias en mi aplicación. ¿Listo? Entonces les voy a explicar un poquito. En este lado, espérenme, y yo lo muevo por acá. Ok. En este lado, lo que ustedes ven aquí es un equipo de distribución granulométrica. Esto nosotros lo utilizamos en el laboratorio para determinar una gráfica como esta. Es sencillo. Esa gráfica me determina cuál es el tamaño de partícula que tiene mi polvo en la fabricación, ¿sí? No es más. Eso me dan un porcentaje y sobre eso pues yo puedo trabajar para lograr el mejor desempeño de mi producto, ¿sí? Eso es lo que se hace. ¿Cómo lo pueden hacer ustedes en su proceso? Por ejemplo, cuando están aplicando el producto en polvo, deben tener una cabina y en esa cabina debe haber un sistema de recuperación. Ese sistema de recuperación internamente tiene unos tamices. Esos tamices hacen que todo el polvo que están recuperando se pueda separar en los tamaños de partícula que yo realmente necesito. Entonces, si ustedes ven, ese sistema de recuperación me separa a mí los finos, que son los tamaños de partícula más delgaditos, menos densos, los tamaños de partícula que me sirven para poder recuperar mi polvo y los tamaños de partícula que son ya muy gruesos, sí, que traen contaminación. Entonces, eso lo pueden ver ustedes en su proceso. Esta prueba de granulometría la hace principalmente el sistema de recuperación, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo como operador puedo hacer un control de granulometría en mi proceso? Por ejemplo, cuando yo almaceno los recubrimientos en polvo, puedo abrir una caja, mirar que no tenga aglomeraciones muy grandes. Si yo estoy aplicando, si yo soy el pintor que aplica y me doy cuenta que cuando estoy utilizando la pistola tengo intermitencias, en el flujo de mi producto algo pasa. Entonces ahí es donde yo puedo hacer el control de calidad. Si estoy aplicando muy bien y tengo buen flujo de polvo, perfecto. Mi producto tiene una buena distribución de tamaño de partícula. ¿Listo? Entonces, esta es la prueba de granulometría, se las presento, esto lo podemos hacer en nuestro proceso como les comentaba. ¿Listo? Esta es la norma que rige esta prueba de granulometría. ¿Listo? La ISO 8130. Entonces ella me determina cómo debo utilizar la muestra, cómo debo hacer el tamizaje, qué datos debo reportar. ¿Listo? La siguiente prueba es una prueba de fluidificación. Como su nombre lo dice, es verificar las propiedades de pulverización de las pinturas en polvo. En otras palabras, esta prueba de fluidificación, ¿qué me permite conocer a mí? Que cuando estoy manejando el recubrimiento en polvo, él fluya, ¿sí? No es más, es eso. Que
determinar que realmente mi polvo tiene buen flujo. ¿Y cómo lo hago? En el laboratorio de nosotros tenemos este equipo que es, digamos, se los voy a mostrar como por partes. Aquí tenemos el flujo de aire, aquí tenemos un cilindro y en ese cilindro hagan de cuenta que es un tanque. Este tanque ingresamos recubrimiento en polvo y a través de este flujo de aire buscamos una especie como de agua hirviendo, por decirlo así, ¿sí? Entonces, si yo ingreso flujo de aire y veo que mi recubrimiento en polvo se asimila al agua hirviendo, quiere decir que este tiene buena fluidificación. Si yo veo, por ejemplo, que no fluye o que se estanca o que no tiene movimiento, algo sucede con el polvo, ¿listo? O con el sistema de inyección de aire. ¿Dónde pueden ver ustedes esto en el proceso? Cuando aplican en la cabina de aplicación, está el tanque donde ustedes almacenan o donde ustedes ingresan, mejor, ingresan el recubrimiento en polvo. Entonces yo voy a cargar la pintura dentro del tanque para poder empezar a pintar. Ahí es donde pueden ver ustedes esta prueba de fluidificación. Entonces yo puedo abrir la tapa del tanque y verificar que en todas las zonas de este esté fluyendo el polvo, ¿sí? Que ustedes vean burbujas salir. ¿Listo? Cuando ustedes vean así el sistema, quiere decir que le está funcionando adecuadamente, que el recubrimiento o la pintura que están utilizando es buena y tiene buena fluidificación, ¿sí? Pero si no, si tienen una situación en la que tengo burbujas por un lado, pero por otro lado no, pero como que no fluye bien el polvo, algo sucede. ¿Qué podemos tener en cuenta aquí? En la zona baja del tanque puede haber acumulación de polvo, puede haber humedad presente en el sistema, ¿sí? En el sistema de inyección de aire también puedo tener agua, puedo tener humedad, entonces todos estos factores pueden afectar la fluidificación del recubrimiento en polvo. Entonces, si ven que ya podemos identificar dos tipos de pruebas de control de calidad sin necesidad de ir a un laboratorio. ¿Listo? Esto lo podemos ver en la planta y nosotros mismos como inspección visual lo podemos hacer. ¿Listo? La siguiente prueba de control de calidad es el análisis de humedad. Este análisis de humedad, ¿qué es? Nosotros en nuestro laboratorio tenemos este equipo y lo que hacemos es determinar con una muestra de pintura en polvo cuál es la humedad presente en esta muestra, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Este equipo lo configuramos, ingresamos la muestra y lo que hacemos es, por el dato que reporta aquí el equipo, sabemos, según un rango, cuánta humedad debe tener el recubrimiento. ¿Esto para qué nos sirve a nosotros? Para que cuando empaquemos el producto y lo distribuyamos hacia ustedes, tengamos la certeza de que él conserva su integridad. ¿Listo? ¿Cómo pueden hacer esta prueba de humedad en su proceso? Cuando llegan las cajas de polvo, por lo general, las cajas de pintura, por lo general, llegan y se almacenan en su espacio de almacenamiento de recubrimiento en polvo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Resulta que preciso ese día tenemos humedad tremenda en el ambiente, tenemos bastante calor y las cajas todavía no las voy a utilizar sino hasta el día siguiente. Cuando yo las abro el día siguiente, resulta que veo unas aglomeraciones grandes en la bolsa de mi recubrimiento y aparte de eso, cuando aplico, tengo intermitencias. Entonces, ¿qué pasa? Que muy seguramente el recubrimiento en polvo, si no está muy bien sellado, pudo haber absorbido humedad. Acuérdense que los recubrimientos en polvo, las pinturas en polvo, tienen la característica de ser higroscópicas. ¿Qué significa esto? Que les gusta el agua, absorben el agua. Entonces, cualquier condición húmeda que ellos tengan cerca van a absorber de una vez humedad. Entonces, ahí es donde empezamos a tener defectos. Entonces, ustedes se preguntan, bueno, pues yo estoy aplicando y veo como unos grumos sobre la pieza, como pequeñitos. Bueno, esto se puede ver a que hay presencia de humedad en el recubrimiento en polvo, ¿sí? Esto por lo general nosotros garantizamos que sale de nuestra planta muy bien sellado y que no van a tener inconvenientes por absorción de humedad. Sin embargo,
si ustedes están utilizando saldos que les quedaron de la primera aplicación y no cierran bien las bolsas o no cierran bien las cajas, pueden llevar humedad a la pintura. ¿Sí? Entonces ahí es donde podemos hacer un control de calidad. Si yo veo que hay partículas mucho más grandes en la muestra de polvo, en la caja de polvo, algo sucede. ¿Listo? Entonces debo hacer un alto. O sea, no hay volumen. Eso por ese lado. Por otro lado, ¿se acuerdan que yo les decía que tengo bastante calor o que tengo las piezas ubicadas como en zonas muy calientes? ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que yo les decía que el recubrimiento en polvo tiene en su formulación resinas que son polímeros? Con estas temperaturas altas, ¿qué pasa? Que empiezan a haber reacciones pequeñitas de polimerización. Entonces empiezan a aglomerar partículas muy pequeñitas de polvo. ¿Listo? Entonces ahí también pueden identificar este análisis de humedad, ¿sí? ¿Qué es lo que se recomienda? Que se almacenen las cajas, tanto los saldos como las cajas virgen, a temperaturas menores a 25 grados Celsius y con una humedad inferior a 60%. ¿Listo? Hay unos equipos especializados que ustedes lo colocan en el espacio donde almacenan las cajas y les dan esos registros, temperatura y humedad. Son pequeñitos, realmente no son muy grandes y les pueden ayudar a controlar los espacios de almacenamiento. ¿Listo? Estas son las normas que rigen esta prueba de control de calidad. Y bueno, esto es lo que se maneja cuando queremos analizar la humedad. La siguiente, la gravedad específica. Realmente ustedes no pueden ver esto a simple vista en un recubrimiento. O sea, no es que yo abra la caja y veo, oh, la densidad específica, la gravedad específica. No. Este dato lo encuentran ustedes en las especificaciones técnicas de los productos, ¿sí? En otras palabras, en el certificado de calidad, en la ficha técnica, ahí aparece este dato, gravedad específica o densidad, ¿sí? Esta es una propiedad del polvo que nosotros como fabricantes calculamos, ¿sí? ¿Cómo la calculamos? Utilizamos este equipo que se llama un pignómetro y hacemos por diferencia de peso, calculamos el dato de la gravedad específica para ese producto en específico. Todos los productos tienen diferentes tipos de densidades o gravedades específicas. ¿Listo? Entonces ustedes me dirán, bueno, Andrea, pero si yo no voy a hacer control de calidad de esta propiedad en mi proceso, ¿para qué me sirve la densidad? La densidad sirve para calcular los rendimientos del producto, ¿sí? Es decir, qué tanto consumo, si estoy desperdiciando, si estoy utilizando poquito polvo, ¿sí? Esto me sirve a mí, esto más que todo sirve para optimizar los procesos, ¿listo? Entonces, con el dato de la densidad, que como les comentaba, sacamos de las fichas técnicas o el certificado de calidad, más, bueno, multiplicándole el espesor de aplicación, el espesor real, nosotros con estas dos variables y esta fórmula que ven aquí, podemos calcular el rendimiento del producto. ¿Listo? Entonces, con esos rendimientos podemos saber si estamos aplicando como debe ser o si estamos desperdiciando producto. ¿Listo? Esto que ustedes ven aquí, este 1000, es una constante. ¿Listo? Entonces, esa constante va incluida en esta ecuación. ¿Listo? Y de esta forma es que calculamos el rendimiento. Entonces, ustedes me dicen, bueno, pero en la ficha técnica aparece un rango de espesores. Bueno, ese rango de espesores lo podemos utilizar para calcular el rango del rendimiento. Entonces, hasta qué límite inferior y hasta qué límite superior puedo guiarme yo para poder trabajar muy bien mi producto. ¿Listo? Entonces, hasta aquí son las pruebas de control de calidad, digamos, más importantes del polvo, ¿sí? De la pintura cuando está en estado de polvo. Y pues como ya vieron, las pueden aplicar en su proceso. Ahora vamos a estudiar aquellas pruebas de control de calidad que se hacen cuando ya apliqué el recubrimiento, cuando ya tengo la pieza recubierta. Entonces, ¿cuáles son esas pruebas? La primera es la toma del espesor de película, que ese en la mayoría de los casos se utiliza. ¿Listo? Luego vienen las pruebas mecánicas y también vienen las pruebas químicas, ¿sí?
Otra prueba que nosotros hacemos es la de envejecimiento acelerado, pero esto ya lo hacemos en laboratorios especializados. El registro de temperatura, las famosas termografías y la niebla salina o cámara salina. Entonces, estas son las pruebas que ustedes pueden encontrar que son más importantes para el control de calidad cuando ya tengo mis piezas recubiertas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a ver una por una. El espesor de película. Esta prueba es fundamental. En la mayoría de las ocasiones siempre se debe tomar el espesor de película, por no decirla en todas. ¿Listo? Entonces, cuando yo voy a estudiar el espesor de película, ¿qué debo tener en cuenta? Que este es el tipo de aplicación. Esta es la pieza aplicada. Empecemos por este lado. Esta es la pieza aplicada y este es el equipo de medición de espesor, ¿sí? Entonces, es un equipo sencillo, es un equipo que yo utilizo un sensor y este sensor me indica a través de esta pantalla cuál es el espesor de película en micras, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo determinar si estoy aplicando bien o si estoy aplicando mal? Esta prueba de control de calidad me sirve para esto, para determinar si estoy aplicando bien o mal. La medida de espesor de película. Este es el equipo, como les comentaba, y ¿cómo sabemos si estamos aplicando bien o mal? Yo necesito determinar el rango de aplicación que voy a utilizar en mis recubrimientos. Por lo general, los recubrimientos tienen o deben aplicarse a espesores entre 60 y 110 micras, dependiendo de la naturaleza del producto, es decir, si es liso, si es microtexturado o si es gofrado, ¿sí? Estos son las bien llamadas texturas de los recubrimientos en polvo, las pinturas en polvo. Entonces, no es lo mismo que yo aplique un recubrimiento liso a aplicar un recubrimiento microtexturado o gofrado, ¿sí? Por lo general, los recubrimientos lisos están más o menos entre las 60 y exagerando las 90 micras, ¿sí? Los microtexturados tienen espesores similares, pero los gofrados ya su espesor debe ser un poquito más alto, por ejemplo, entre las 90 y 110 micras, ¿listo? ¿Por qué? Porque el gofrado, hagan de cuenta que son valles y montañas, entonces para yo poder llegar a esa textura de valles y montañas, requiero tener espesores un poco más altos, ¿sí? Lo mismo para el texturado. El texturado son esas aplicaciones de pintura que parecen una lija, ¿sí? Que son rugosas. Entonces, con estas aplicaciones yo también debo tener en cuenta el espesor para poder formar muy bien esa apariencia rugosa, ¿sí? Y en el liso, si aplico espesores muy altos o muy bajos, pues voy a empezar a tener defectos en la superficie. ¿Como cuáles? Por ejemplo, ¿han escuchado de la piel de naranja? Ese es un defecto que se genera por espesores bajos en las aplicaciones de los productos lisos, ¿sí? O acumulación muy amplia de producto que empieza a tener, por ejemplo, fallas en las pruebas mecánicas, ¿sí? Entonces, dependiendo de la textura del producto, asimismo, debo llegar a un espesor de película y este equipo es el que me va a ayudar a lograr ese buen espesor. ¿Listo? ¿Para qué tomo esto? Lo que les decía, para tener una buena o mala aplicación, para lograr un buen desempeño del producto, para llegar a tener una buena opacidad, por ejemplo, en los productos lisos, ¿sí? Y llegar pues a obtener un buen desempeño en el recubrimiento en polvo. Estas normas que ven acá abajo son las normas que rigen la prueba de espesor de película. ¿Cómo lo pueden hacer? Requieren sí o sí el equipo, ¿sí? Pero ustedes, por ejemplo, pueden coger el medidor de espesor, llevarlo a la planta en la parte final ya de aplicación cuando la pieza ya está fría, cuando ya salió de todo su proceso y medir el espesor de película, ¿sí? Y ahí ustedes como pintores, como aplicadores, pueden llevarse una buena noción de cómo están aplicando, ¿sí? Si están dentro del rango de aplicación del producto que están utilizando. Las pruebas que están asociadas con la apariencia del producto son la colorimetría y la determinación de brillo, ¿sí? Esta prueba nosotros la hacemos en el laboratorio. Hay algunos clientes que también la utilizan. Y esta prueba de determinación de brillo la hacemos también en el laboratorio, pero se puede implementar en el proceso de aplicación como tal, ¿sí?
Les voy a explicar. La colorimetría, ¿qué es? Entre otras palabras, es verificar que el color que yo estoy aplicando sea el mismo al patrón que me entrega, por ejemplo, Axalta, ¿sí? ¿Cómo puedo determinar esto? Lo puedo hacer visualmente, lo puedo hacer con equipos. Hay un equipo que se llama espectrofotómetro, hay otro equipo que se llama una cabina de luces, y lo que hacen es ayudarme a determinar, ya sea numéricamente o visualmente, cómo tengo el tono de mi producto. Entonces, por ejemplo, si yo estoy aplicando un color blanco liso y resulta que tengo condiciones de curado muy altas o tengo tiempos de temperaturas de curado muy altas, tiempos de permanencia en el horno muy altos, estoy llevando el producto a una exigencia en su curado muy alta, ya no voy a tener un color blanco, sino voy a tener un color blanco con un tono amarillo. Cuando yo veo eso, en la aplicación del producto blanco sobre todo, hay una diferencia de color. Entonces, esta prueba de control de calidad de colorimetría yo también la puedo hacer y no necesito equipos especializados. ¿Sí? Es solamente tener presente de forma visual que estoy teniendo un cambio en el tono del producto. Si ven ese tono amarillo, hay que hacer un alto en el proceso y verificar. Ese tono amarillo, sobre todo en los blancos, se observa por sobrecurado del producto. ¿Listo? Entonces, ese es un control que pueden hacer desde la planta, ¿sí? Por ejemplo, si resulta que yo estoy manejando colores vivos, ¿sí? Por ejemplo, otros colores que hay unos negros que tienden a verse como a cafés, como a rojos cuando salen del horno de curado, es eso, están teniendo condiciones de curado muy altas que están afectando el tono original del producto. Entonces, eso también lo pueden hacer en su proceso, ¿listo? Ese es otro control de calidad que se puede hacer. Y la determinación de brillo, este es el equipo que se utiliza para medir el brillo de los productos, ¿sí? Este equipo viene configurado con 3 ángulos, uno de 20, uno de 60 y uno de 85, dependiendo de la pieza que yo tenga recubierta. Si yo tengo una pieza recubierta con una pintura muy brillante, debo utilizar un ángulo de 20 grados. Pero si solamente voy a comparar entre un patrón y lo que apliqué, debo utilizar un ángulo de 60. Y si tengo materiales muy opacos, recubrimientos muy opacos, debo utilizar el ángulo de 85, ¿sí? Entonces, ¿cómo pueden ver ustedes esto en su proceso? Si yo estoy utilizando un producto, por ejemplo, un bronce satinado, un negro mate, ¿sí? Productos satinados y mates sobre todo, y vuelvo y digo, pasan por el proceso de curado, y yo estoy viendo como una variación en el brillo, resulta que ya no me está saliendo tan mate, ni me está saliendo tan satinado, sino que me está saliendo más bien muy brillante y muy mate. Yo con esta determinación de brillo puedo conocer si tengo alguna falencia, ¿sí? Si yo veo que el brillo de mi producto, el brillo original está cambiando, debo verificar las condiciones de curado. ¿Y cómo puedo verificar ese cambio en el brillo? Con este equipo, ¿sí? Entonces, esta es otra prueba que pueden hacer. No, que es que yo no tengo el equipo. Ok, yo puedo hacer una comparación visual entre el patrón que tengo siempre de mi proveedor, ¿sí? Entonces, el patrón que me entrega Axalta, yo lo voy a verificar con las piezas que estoy aplicando de manera visual. No es necesario que si no tengo el equipo no la puedo hacer. No, sí la puedo hacer, ¿sí? Y verifico que no hayan variaciones de brillo. Si no hay variaciones de brillo, estoy trabajando mi producto muy bien. Pero si tengo alguna variación, puedo ir a tomar el equipo y verificar también de forma numérica. ¿Listo? Este equipo les va a arrojar datos numéricos en porcentaje. Entonces, porcentaje de brillo del 40, del 30, del 60, del 90, ¿sí? Y esto, pues, ya ven que también lo pueden aplicar en su proceso. Estas son las normas que se utilizan para medir color y brillo. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a las pruebas de resistencia química y a las pruebas de resistencia mecánica. La idea es que de aquí para adelante ustedes mismos piensen y digan, bueno, esta la estoy utilizando en mi proceso, esta no la estoy utilizando, pero la debo implementar. ¿Listo? Entonces, en las propiedades mecánicas tenemos unas pruebas que se llaman resistencia química. Esta es la famosa prueba MEC. Esta o la famosa prueba de curado. Esta prueba
lo digo yo siempre, es la prueba reina para determinar si yo estoy teniendo un buen curado de mis piezas o les falta. ¿Listo? Esta prueba, la prueba de curado MEC, ¿qué me indica? El grado de curado o adecuada polimerización del recubrimiento. Es decir, que también adherido quedó a mi pieza. Recuerden una cosa siempre. Las piezas tienen dos recubrimientos. El primero es el del pretratamiento y el segundo es el del recubrimiento o el de la pintura. ¿Listo? Esos dos son los recubrimientos que uno le aplica a la pieza para protegerla contra todos los ambientes corrosivos, salinos, altas temperaturas, absolutamente todo, ¿sí? Entonces, esta prueba de curado MEC yo la puedo utilizar para determinar si el recubrimiento quedó bien adherido a la pieza o no, ¿sí? Quedó bien polimerizado. Solamente me determina si falta curado. Con esta prueba MEC yo no puedo determinar si tuve sobrecurado de las piezas. ¿Listo? Entonces tengan presente eso. Prueba MEC solo para falta de curado. ¿Por qué se llama prueba MEC? Porque yo utilizo metiletilcetona o bien llamada MEC, ¿sí? Y es la prueba de curado. Entonces, ¿cómo la hago? Debo tomar un algodón, siempre un algodón, no ninguna, ni estopa, ni trapos húmedos, ni nada. Siempre tiene que ser algodón. ¿Por qué? Porque el algodón retiene el solvente en el mismo, ¿sí? Entonces, cuando yo esté haciendo la prueba, sé que no voy a perder solvente, ni que se va a absorber totalmente en el trapo que estoy usando, ¿sí? Entonces, ya tengo el algodón, impregno MEC o impregno Silol, que también lo utilizan sileno, y lo que hago es realizar 100 frotes dobles sobre la superficie. Eso es lo que recomienda Axalta para los productos Axalta, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Miren el mouse rojo que tengo aquí. Entonces, voy y vuelvo, es un frote. Eso es un frote doble. Voy y vuelvo, eso es un frote doble. Si quiero hacer frotes sencillos, serían 200 frotes sencillos, es decir, 1, 2, ¿listo? ¿Y qué debo verificar aquí? La imagen de arriba es una imagen que tiene un producto muy bien curado, que no le falta curado. ¿Qué debo verificar? Que en el algodón yo no tenga desprendimiento de película. ¿Cómo lo veo? Si estoy manejando un rojo, no puedo tener un algodón rojo, tiene que ser el algodón clarito, ¿sí? Y no puedo ver la superficie. Entonces, si sucede esto, yo tengo un buen curado. Si no, pasa lo de la imagen de abajo. Tengo el algodón supremamente impregnado de rojo y alcanzo a ver la superficie. ¿Listo? Entonces, ustedes me dirán, bueno, pero yo aquí veo como una mancha. Sí. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un solvente muy agresivo y este solvente agresivo va a hacer que el recubrimiento tenga pérdida de sus propiedades, como por ejemplo, brillo, ¿sí? Que pueda haber algún desprendimiento del recubrimiento o algo así, ¿sí? Entonces, todas estas cositas que yo estoy viendo acá se ven reflejadas en el algodón, ¿sí? Y puedo ver también la superficie. Entonces, prueba de curado, ¿qué pasa? La imagen de arriba, ¿sí? Tengo un leve desprendimiento, pero no observo recubrimiento en el algodón. Y prueba de cubrimiento MEC, que no pasa, la de abajo. Tengo saturación del algodón y alcanzo a ver la superficie. ¿Listo? Esta es la norma que cubre esta prueba de resistencia química. Ahora vamos a pasar a las pruebas mecánicas. Las pruebas mecánicas son varias y ellas me van a determinar ahora si tengo sobrecurado o no, ¿sí? No solamente si tengo sobrecurado, también si tengo espesores de película muy altos, por ejemplo, ¿sí? Estas pruebas mecánicas son especiales para determinar eso. Entonces, la primera es la prueba de adherencia, ¿sí? Esta prueba de adherencia, ¿qué me determina? ¿Qué tan resistente es el recubrimiento cuando yo le aplico una fuerza? ¿Listo? Entonces, sobre la superficie, ya les muestro cómo es. La prueba de adherencia principalmente es realizar un corte sobre el recubrimiento. Cuando yo realizo ese corte, quiero determinar qué tan resistente es a eso, a los cortes. Entonces,
venden unos equipos que son estos bracitos con estos cepillos y los brazos en la punta tienen como unas cuchillas, por decirlo así. Entonces, con estos brazos, ¿yo qué debo hacer? Una cuadrícula como esta, ¿sí? Si no, que es que yo no tengo el brazo, que yo no puedo comprar el equipo porque no lo puedo implementar en mi proceso, eso solamente lo utiliza el laboratorio. Ok, yo puedo tomar un bisturí y realizar los mismos cortes. Son 5 líneas verticales, 5 líneas horizontales, ¿listo? Para formar 25 cuadritos independientes. Entonces, esta cuadrícula que ustedes ven acá, ¿qué debo tener en cuenta? Que el corte debe llegar a la superficie, porque necesito que cada cuadrito sea independiente, ¿sí? Entonces, los cortes deben ser muy profundos, ¿listo? Cuando ya los tengo, voy a utilizar una cinta especial y esa cinta lo que va a hacer es retirar todo el exceso de aire que hay y con fuerza, teniendo un ángulo de 45 grados, voy a desprender la cinta. Si yo veo que al desprenderla tengo levantamiento de recubrimiento, como lo ven aquí, mi prueba de adherencia falla. ¿Listo? ¿Cuándo pasa la prueba de adherencia? Cuando no tengo levantamiento de ninguno de estos cuadritos. ¿Listo? Esta es la norma que rige esa prueba de adherencia. Aquí también la ven abajo. Y estas pruebas que están acá son pruebas de pull-off. Estas pruebas de pull-off, ¿qué son? Yo coloco este equipo que ustedes ven aquí y por acción de la presión voy a generar un desprendimiento de película. ¿Listo? Entonces, de esta forma también puedo hacer una prueba de adherencia, ¿sí? Eso por el lado de adherencia. Por otro lado, tenemos otra prueba que es la prueba de dureza. Esta prueba por lo general no la implementan nuestros clientes en su proceso, sin embargo, pues se las voy a explicar. Esta prueba que me determina la resistencia al rayado, sobre todo, ¿sí? Al rayado o al corte en la superficie que ya tengo recubierta. ¿Cómo se hace? Utilizo un peso que me genera una fuerza de 7.5 newtons. En otras palabras, un equipo que se llama durómetro que tiene estas condiciones, este peso necesario para que me dé esta fuerza sobre la superficie. ¿Listo? Ingreso un lápiz y comienzo a hacer rayados sobre la superficie, ¿sí? ¿Por qué se llama la prueba de dureza? Porque en la prueba yo utilizo diferentes tipos de lápiz y las minas tienen diferente dureza, por eso se llama la prueba de dureza. Entonces, a medida que yo voy incrementando la dureza del lápiz, pues así mismo va a ser la fuerza con la que yo voy a rayar mi recubrimiento. ¿Qué tengo que determinar? Que no vea la superficie, que no haya un levantamiento del recubrimiento y que pueda hacer un rayado sin ningún tipo de modificación a la película aplicada. ¿Listo? Entonces, esta es la prueba de adherencia. Sí o sí tienen que comprar el equipo en la prueba de adherencia, pueden cambiar el brazo por un bisturí, ¿listo? Que es mucho más económico y en algunas ocasiones lo recomendamos porque se puede manipular mejor, ¿listo? Seguimos con la prueba de impacto. La prueba de impacto es esta prueba que me determina cuál es la resistencia del recubrimiento al golpe, al agrietamiento. ¿Listo? ¿Cómo lo hago? Utilizo este equipo que se llama un impactómetro y lo que hago es que con un peso de 1 kilogramo, con una masa que tiene un peso de 1 kilogramo, a una distancia específica, yo voy a soltar esta masa de 1 kilogramo y voy a generar este golpe sobre la superficie, ¿sí? Entonces, si es impacto directo, tengo un valle sobre la superficie, pero si es impacto inverso, tengo una montaña, ¿sí? ¿Qué verifica uno aquí? Que no haya cuarteamiento como este que están viendo aquí o que no se formen anillos sobre la montaña como este que ven acá. Si tienen un impacto como el que está aquí arriba, está perfecto. Si tienen algo parecido a esto, falla. ¿Listo? ¿Esto a qué se debe? A altos espesores de película, a sobrecurado de la pieza. ¿Por qué? Porque yo cristalizo el recubrimiento. Al cristalizarlo, él se vuelve mucho más sensible a este tipo de esfuerzos mecánicos, ¿sí? Y aquí arriba vemos un equipo de embutición que ya no es por golpe, sino por presión. Entonces yo ejerzo
una presión sobre la pieza y me genera esta montaña. ¿Listo? Estas son las normas que rigen esta prueba de impacto y realmente esta también es muy buena. Si la tienen implementada en su proceso, muy bien. Si no, sería muy bueno que la pudieran implementar porque esto, a diferencia de la prueba química, me determina el otro lado de la moneda, un sobrecurado. ¿Listo? O espesores muy altos. Seguimos. Hay una prueba que se llama la prueba de flexibilidad y esta, como su nombre lo dice, necesito determinar qué tan flexible es mi recubrimiento cuando la pieza sufre un doblez. ¿Cómo lo puedo ver? Con estos equipos. Este equipo que ven acá se llama un mandril cónico y este es un mandril cilíndrico. Entonces, cuando yo someto la pieza a estos dobleces, me genera este efecto, ¿sí? Si mi pieza falla, se ve un agrietamiento sobre estos ángulos que se forman acá. Si mi pieza pasa la prueba, la ven como la ven aquí. ¿Listo? Entonces, en resumen, les voy a mostrar con unos videos cómo se ve cada una de las pruebas. ¿Listo? Estos videos son muy corticos. Entonces, por ejemplo, esta es una prueba. A ver, espérenme, yo les estoy mostrando la prueba de adherencia. ¿Sí la están viendo? Sí, sí, sí. No. Ok, esta es la prueba de pull-up. ¿Sí la ven? Por una presión, yo genero Sí, sí. el golpe sobre la superficie. Muy bien. Y así queda. ¿Sí ven? Esta es una. Les comentaba que por acá tengo, esta es la prueba de adherencia. Si no la ven, por favor me confirman. ¿Listo? Ese es el brazo que yo les comentaba. Hacen la cuadrícula, retiran el exceso y colocan la cinta. ¿Listo? Y ahí se observa que no tenemos desprendimiento de película, ¿sí? Entonces, esa es la prueba de adherencia. Ahora les voy a mostrar la prueba de flexibilidad. Esta es la prueba de flexibilidad, ¿sí la ven? Entonces, miren que cuando doblo la pieza no tengo desprendimiento de película. Y así es como se ve la prueba de flexibilidad. ¿Hasta aquí las han visto todas? Si quiere que Sí, se la haga. sí. Listo, ok. Ahora vamos a ver la prueba de impacto. Ese es el impactómetro. Ahí estamos levantando la pesa de 1 kilogramo y la soltamos sobre la pieza aplicada. Y si ven cómo se ven las montañas y los valles, esa es la prueba de impacto. Bueno, y estas ya se las muestro. Entonces, aquí, esta es la prueba de flexibilidad, la que ya vieron. Continuamos con las pruebas que son un poco más especializadas. Ya con estas terminamos. Entonces, la prueba de cámara salina es una prueba que me determina la resistencia de las piezas que yo aplico a la corrosión. ¿Listo? En esta prueba determinamos principalmente si el pretratamiento es adecuado para la pieza. Acuérdense que es la primera capa protectora, por lo tanto, ella es la que me determina si tengo buena resistencia a la corrosión o no. El recubrimiento, la pintura, lo que hace es reforzar esa capa protectora. ¿Listo? ¿Cómo se hace? Nosotros tenemos en el laboratorio un equipo como este que a condiciones salinas realiza un ataque sobre las piezas, ¿sí? Estas son las piezas que nosotros ingresamos en la cámara salina, se llama. ¿Y cuáles son las condiciones salinas? Una solución con agua y sal. ¿Listo? Con agua y cloruro de sodio. Entonces, hacemos una solución a una concentración específica y por spray las vamos impregnando con esa condición salina. A un número de horas determinado podemos evaluar si son resistentes, si tienen buena resistencia o no a la corrosión. ¿Listo? No, ustedes se harán una pregunta. Bueno, si yo tengo, por ejemplo, si la sometí a 1000, 2000, 3000 horas, ¿cómo puedo comparar eso o asemejarlo
a las condiciones reales cuando tenga mi pieza en un espacio, por ejemplo, en la costa, ¿sí? Esta prueba no se puede asemejar de esa forma. ¿Por qué? Porque nosotros aquí, con este equipo, lo hacemos en condiciones muy controladas, ¿sí? Cuando las piezas se instalan en zonas, por ejemplo, costeras, las condiciones son totalmente distintas y no son constantes, van variando a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Pero esto nos puede determinar si yo estoy aplicando bien mi pretratamiento, si está funcionando bien mi proceso o no. ¿Listo? Entonces, esto me puede servir para determinar esa parte del pretratamiento. Esto, bueno, las bien llamadas termografías o registro de temperatura, ¿qué es? Esto principalmente se enfoca en evaluar la condición del horno de curado. Entonces, nosotros utilizamos este equipo que conectado a unos sensores de temperatura me dan este tipo de gráficas. Y este tipo de gráficas me puede determinar si tengo zonas en el horno más calientes que otras, si el metal está Disculpe, obteniendo ¿podría toda regresar a la... la pantalla anterior? Sí, señor. Sigue compartiendo los videos que estaba mostrando hace ratos. No está en la pantalla. No, no, espérenme. Es que cuando se me pone con los videos, ya. ¿Ahí ya están viendo? Ahora sí se ve. Listo. Entonces, esta era la prueba de cámara salina que les decía, este era el equipo, las condiciones salinas, estas son las piezas que sometemos en este equipo y verificamos lo que les decía, principalmente el estado del pretratamiento. ¿Qué tan bueno es mi pretratamiento? ¿Sí? No lo podemos comparar con condiciones reales porque esto se hace en condiciones muy controladas y las reales pues van cambiando a medida que pasa el tiempo. ¿Listo? Entonces, esta es una prueba que nosotros hacemos sin ningún costo, la tenemos disponible para todos nuestros clientes y lo que hacemos es determinar eso, qué tan bueno está el pretratamiento en la superficie, ¿sí? Y qué tan resistente es a los ambientes corrosivos. Ya depende de la naturaleza del recubrimiento, así mismo hacemos la prueba. No es lo mismo utilizar un recubrimiento poliéster, un epóxico o un epoxi poliéster, porque el número de horas que pueden ayudarnos a resistir pues es distinto, ¿sí? Lo mismo, no es igual utilizar un fosfato de hierro, un fosfato de zinc, un nanocerámico, que son pretratamientos muy distintos y por lo tanto me van a dar un número de horas de resistencia distintas. ¿Listo? Eso por ese lado. Lo que les decía del registro de temperatura son las mismas termografías. Tanto la cámara salina como esta, ustedes no la pueden hacer en su proceso a menos de que tengan los equipos, ¿sí? Sin embargo, nosotros tenemos la de cámara salina y tenemos los termógrafos. Con los termógrafos, ¿qué buscamos? Evaluar las condiciones del horno de curado. ¿Listo? ¿Cómo las evaluamos? Con estos equipos, con ayuda de unos sensores de temperatura, obtenemos estas gráficas. Estas gráficas, como les decía, me pueden indicar si tengo zonas más calientes que otras, si la pieza tiene la temperatura necesaria para curar el recubrimiento adecuadamente, ¿sí? Todo esto, si tengo fugas, cómo me están funcionando, si estoy llegando a la temperatura que es de acuerdo al set point que le estoy colocando al equipo, ¿sí? Entonces, este registro de temperatura me sirve para eso. Nosotros también realizamos este tipo de pruebas en las plantas de los clientes y realmente tienen mucho valor, sobre todo cualitativo, para ayudarle al cliente como a optimizar su proceso, a no consumir tanta energía y sí poder realizar buenos curados en los recubrimientos. ¿Listo? Por último, quiero que vean algunos defectos, causas y soluciones cuando no tenemos en cuenta el control de calidad. Entonces, el primero, este que ustedes ven acá arriba, diferencia de color. ¿Se acuerdan que yo les decía que esto se puede generar por curado? Bueno, aquí lo vemos. Estamos utilizando un color naranja que tuvo un sobrecurado y tiende a verse amarillo. ¿Listo? Esta es otra prueba, la que ven aquí. Es la prueba de curado MEC o con silol. Esta pieza tuvo un tiempo de curado muy bajito y no pasó ni siquiera los 30 frutos dobles. Entonces, el algodón se satura y alcanzamos a ver la pieza. ¿Listo? Esta prueba que ven ustedes acá es un material gofrado que les decía yo, los valles y las montañas, y está a espesores muy altos. Cuando está a espesores muy altos, miren que no pasa la prueba de impacto.
por ejemplo. Y esta pieza que ustedes ven aquí tiene varias deficiencias. Una, tiene un pretratamiento que no es adecuado. Y dos, no tuvo un buen curado. ¿Listo? Se sobrecuró. Entonces, cuando le hice la prueba de adherencia, miren cómo se desprendió la película. Y esto que ustedes ven aquí es esto mismo, pero en 3D. ¿Listo? Entonces, quiero que vean cómo son los defectos que se observan, cómo el control de calidad nos puede ayudar a determinar de una manera práctica las falencias en las aplicaciones de los recubrimientos. Y como les decía, no necesitamos equipos súper especializados y tampoco formar parte como de un espacio pues hermético que nadie puede ingresar. No, nosotros como operadores y como aplicadores también podemos hacer un control de calidad riguroso. ¿Listo? Estas son algunas de las normas que nuestros recubrimientos en polvo manejan, las Qualicoat para arquitectura, también tenemos las AMA, las GES que están enfocadas principalmente pues en las parte automotriz, la norma RETIE y la norma ACE. ¿Listo? Estos son los certificados de gestión de calidad que tenemos, la gestión ambiental ISO 14000 y la política de calidad. ¿Listo? Y esto sería todo por el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Cómo está, señorita? Muy buenas tardes. Yo tenía una inquietud con el tema del repintado, cuando se hace un repintado sobre el mismo material. Sí, señor. ¿Cuál es tu inquietud? Cuando tenemos materiales y queremos hacer doble pintado sobre el mismo material, ¿qué tipo de proceso se tiene que hacer sobre la pieza? Ok, listo. Cuando ustedes quieren hacer un repintado sobre una pieza, deben tener presente una cosa. Cuando nosotros hacemos pretratamiento de las piezas, les estamos formando un perfil de anclaje, ¿sí? En otras palabras, darle rugosidad a la pieza. Cuando nosotros aplicamos el recubrimiento en polvo, la pintura, ese perfil de anclaje ya es ocupado por el recubrimiento, ¿sí? Entonces resulta que yo apliqué y no me quedó bien la aplicación, perdí mi perfil de anclaje. Si yo quiero pasar la pieza nuevamente así nomás, no se va a adherir. ¿Qué tengo que hacer? Volver a crear un perfil de anclaje. ¿Cómo se crea eso? Lijando la pieza. Entonces yo la lijo un poco, retiro el exceso de lo que me quedó de la lija y el recubrimiento que se desprende y ya tengo nuevamente un perfil de anclaje. Vuelvo y aplico y paso las condiciones de curado normal y ya tengo mi repintado. ¿Listo? ¿Cuándo se hace un repintado? Cuando yo quiero corregir imperfecciones, pero que son sencillas de corregir. Si yo hay ocasiones en las que yo definitivamente no puedo hacer un repintado porque consumo mucho producto, porque la pieza es un poco compleja para poder hacer un repintado si tengo espacios complicados a donde pueda llegar la pintura. ¿Cómo hago eso? Ya me tocaría con pintura líquida. Pero mientras yo lo pueda hacer con recubrimiento en polvo, debes crear un perfil de anclaje lijando la pieza y aplicando nuevamente. Buenas tardes, consulta. Señor. Normalmente nuestro trabajo es con pintura negro brillante, siempre. Sí, señor. Últimamente tenemos pedido de pintura plateada. Entonces la pregunta es, ¿se usa el mismo horno o tengo que tener alguna observación o cuidado en algo? No tengo consecuencias de que el plateado salga humeado, negro o se contamine el color al momento del curado. Bueno, si tú me indicas que es plateada, es decir, metalizada, que tú le ves como un destello, este tipo de productos se deben aplicar a unas condiciones distintas. No quiere decir que tenga que cambiar el equipo de aplicación ni nada de esto, no. Si tú vienes de un negro brillante y vas a pasar a ese plateado o a ese metalizado, debes tener cuidado en hacer una buena limpieza de la cabina, de la pistola, de todo el equipo de aplicación, ¿sí?
cuando vayas a aplicar hay que ajustar el voltaje y el amperaje porque estos materiales tienen partículas metálicas que son muchísimo más finas. Entonces, debes aplicar como a esas condiciones un poco menores para que el recubrimiento metalizado pueda adherirse muy bien a la pieza, ¿sí? Y pues en la parte de curado, si es por ejemplo un poliéster y vas de la misma línea del poliéster, no le va a pasar absolutamente nada. O sea, las condiciones de aplicación de curado van a ser las mismas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vienes de un negro brillante que se debe curar a 200 grados 12 minutos y estás manejando un plateado de 212 minutos, también puedes seguir manejando el horno como lo llevaban, ¿sí? Lo único que hay que tener en cuenta es que no debes tener ni falta de curado ni sobrecurado del recubrimiento para que él pueda tener un buen desempeño. Pero lo más importante de estos productos es su aplicación. Entonces hay que tener cuidado de aplicar de una manera óptima, ¿sí? Para que el acabado del producto se pueda Alejandro, el primerito ver con facilidad. el primerito para arriba es. Ok, gracias. Listo, sí, señor. Esperamos que esta capacitación haya sido de mucha ayuda para ustedes. Agradecerte nuevamente, Andrea, por tu participación y tiempo brindado. Es un tema muy interesante e importante para aplicar si queremos tener unos productos con mejor calidad. Ya, recordarles que si tienen alguna duda o consulta adicional, nuestros asesores están totalmente capacitados para ayudarlos en cualquier consulta que tengan. Pueden escribirnos al interno. Antes de retirarse, tenemos un sorteo entre los que están presentes, los participantes presentes, y vamos a estarles sorteando una carta RAL. ¿Ya? También mencionarles que los medidores de calidad los tenemos disponibles y a la venta en nuestras tiendas. Tenemos disponible el medidor de espesor, el cual tenemos por acá. También tenemos disponibles medidores de adherencia, medidores de dureza y los medidores de impacto. Todo eso lo puede conseguir en nuestras tiendas, totalmente disponibles. Ahora sí vamos a comenzar con el sorteo. Vamos a verificar quién será el ganador de esta carta. Veamos. ¿Quién será nuestro ganador? Mobiliari SRL. ¿Se encuentra Mobiliari SRL? No está. Tampoco tenemos a Mobiliari. Buenas tardes, presente. Mobiliani. Mobiliari SRL, ¿correcto? No, no está. Mobiliani SRL se encuentra presente. Presente, Mobiliani. Perfecto. En todo caso, nos vamos a comunicar por interno. Hola. Bien, nos vamos a comunicar por interno con Mobiliari SRL, ¿ya? Envíanos un screenshot de este sorteo que estamos haciendo, ya a nuestro interno para poder validar el tema de hacerle llegar el tema de la carta RAL. Buenas tardes. Ok, gracias, Mobiliani. Oh, perfecto. No te olvides de la captura de pantalla, por favor. Listo, creo que eso sería todo. Fue un gusto. Hoy día a las 4 de la tarde tenemos nuestro sorteo de nuestro equipo analógico. Así que no se lo pierdan. El ganador puede estar acá y nada, nos vemos más rato. Gracias.